ritmo máquina no existiría sin los discjockeys. Ellos son los creadores e impulsores de esta música fabricada exclusivamente para bailar. En el mundo de la máquina o bacalao, los discjockeys valencianos son los más cotizados. Algunos, como Quique Jaén, han cruzado ya los Pirineos para pinchar en el sur de Francia. Cuando Quique anima las noches de Madrid o Barcelona, cobra una media de 100.000 pesetas por sesión. Esta noche es estrella invitada en un pueblo a 80 kilómetros de Valencia. Bueno, pues hasta aquí llegó mi tiempo. Espero que nos veamos mañana y os dejo con el amigo Fede, porque la fiesta continúa, claro. ¡Hasta luego! Mañana Quique llevará la fiesta aniversario del NOT, la discoteca en la que actúa habitualmente. Solo le quedan 3 horas de sueño. Y para estar 2-3 días seguidos escuchando y bailando esta música, la gente ha de tomarse algo, ¿no? Hombre, imagino. Yo ya te digo, o sea, es muy fuerte. También te puedo decir que al igual que hay gente, pues digamos la gente más cañera, los festeros incondicionales, la gente que digamos se recorren prácticamente toda la ruta, todos los locales y durante prácticamente todo el fin de semana, pues sí, no te lo voy a negar, pero también te digo que hay gente que se lo toma con cierta filosofía, gente que no sale el viernes, que sale el domingo, gente que sale el domingo por la noche y luego empalma con otro local, o gente que simplemente se dedica a descansar durante la noche del sábado y se levantan por la mañana del domingo tranquilos, fresquitos, y se van a su discoteca favorita, o sea, a llevar su fiesta. El cómplice de Emilio en la ruta, Ricardo, un estudiante de 19 años. A pesar de un accidente de coche que le dejó 22 tornillos en las piernas, Ricardo intenta seguir el ritmo de Emilio. Hay que tomar fuerza primero. Ya ves, para aguantar todo el fin de semana tienes que comer bien y para poder aguantar, si no, a medianoche caes. ¿Ah? Lo que viene es duro. Y hay que... Hay muchas horas. Tener el cuerpo alimentado. De las dos pilas que Muchas horas que sí. una no tenía nada de carne, la otra bastante. ¿Cuántas horas? Pero yo, Un par de días. se acabó el carrete no y... Creo que son bastantes horas. Un par de días de fiesta Y se ve que rebobinaría tanto. son muchas horas. Y encima sin parar de bailar, mogollón. Estamos todos muy chungos de salud. Huesos, cara, cirrosis, úlceras. Tenemos 19 años y estamos quemados. Tú, cabrón. Yo no tengo úlcera ni nada, pero de fumar y todo, cuando te levantas por la mañana toses. Si tenemos 20 años ahora y nos pasa esto, cuando tengamos 50 años, no, estaremos ellos... ¿Cuándo tendrás 50 años? Ya. Lo vas a tener. Eso de pagar para jubilarte, luego te jubilas y te mueres. O no llegas a jubilarte. Porque es un poco peligroso esta fiesta, ¿no? No, peligrosa no. Te cansas. Y más vale, si a los 20 años no estás cansado de salir de fiesta, que no eres joven. También te gasta Ya. un mogollón de pela. Está bien. Exacto. Pero se van un mogollón de Otro pela. problema. Que un simple trabajador con un simple jornal no puede aguantar todos los fines de semana de fiestas. Te se va un mogollón de pela.
Clemente Martínez es el gerente del NOT, una de las discotecas más radicales de la zona. Para el 4º aniversario, ha alquilado una carpa gigante. La imagen del NOT estaba empeorando. Con la fiesta de hoy, Clemente se lo juega todo. Que en sensaciones como esta, como la de hoy, en la que van a confluir gentes desde Barcelona, Granada, Logroño, imagínate, a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 7, ok, todos con casco, muy bien, a saco. ¿Cuánto vale? En la puerta te lo dirán. Te voy a firmar una tregua hasta pasado mañana. De coger el coche y venir hasta aquí, ¿no? Y bueno, el verles a todos en un mismo sitio es difícil, ¿no? Porque hay competencia entre las salas y si quieres ver al disjockey de Chocolate tienes que ir a Chocolate, y si no tienes que ir a Fug, y si no... Pero verles todos juntos en la misma historia pues puede estar muy bien. Licenciado en Filosofía, Vicente comparte su tiempo entre la dirección de la barraca y la redacción de artículos para fanzines y periódicos locales. Ideólogo de la noche valenciana, él inventó el nombre de Ruta Destroy, la ruta de la destrucción, para el recorrido de estas discotecas. Ahora prefiere hablar de Festival Valenciano, un término mucho más suave y comercial. Ya le he dejado yo el bolígrafo a que me firmaran y me lo han levantado. De puta madre. Sí, pero no es el mío. Pero levantan. Vicente negocia el pago de los bailarines que animan su local esta noche. Cuando te quite la chaqueta, me te quiero menos. ¿Cuántos sois? 4. Bueno, 4 que al principio había 3. 3. Y no sé, es que la chica esa no sé si va a bailar o no. Ya es tarde, ya no bailará, ¿no? Hombre, claro. ¿Qué tenemos? ¿Una espontánea? Hoy la espontánea. Nada, pues. ¿Pero cuánto? Arreu 3. ¿Cuánto vale la hora espontánea? No lo sé. Hombre, no lo sé, tú la tienes que haber buscado. Con 4. Porque bailará más que 2-3 horas. ¿Cómo negocia, eh? Es un Ay, monstruo. No, es un monstruo. Ay, la verdad. No, el sudor vale su precio. El volumen de negocio de las discotecas de la ruta valenciana es colosal. Sin embargo, las cifras son inestimables, ya que buena parte del dinero que se mueve es negro. Tú a bailar que has pillado hoy, chollo, pero no sabes cómo. Va. Ya estamos con la firma, ya estamos con la firma. Pilla. Vicente, ¿eres más capó o gurú? ¿Qué ha dicho? No me gusta ninguna de las dos cosas, me suena horrible. Pero bueno, si tuviera que optar por una de las dos sería gurú, pero desde luego esta creo que pasada de moda esa... No. Creo que... No sé, es que hay palabras que dan miedo, ¿no? Pero alguna gente os llama los capos a los dueños de discotecas. A mí no. Los capos, pues el que tenga ambiciones de mafia, pues que trabaje. Sí creo que eso existe en todo tipo de profesiones y en todo tipo de... La noche se presta, yo qué sé, a dobles juegos y a frivolidad y a mucha tontería, ¿no? Pero no creo que haya que confundir el que alguien se sienta capo con que realmente esta sea una historia de capos. No, yo no me siento identificado con ese personaje. Pero lo de gurú me parece tan sesentón y tan horrible que yo qué sé, que nosotros somos más trans, ¿no? Pillas tu pasta, que ya me has firmado los tuyos y a bailar a saco. Miguel, Jesús, ya te has soltado la greña.
Clemente empezó a ganarse la vida en el mundo de la noche cuando tenía 19 años. Hoy tiene 32. Esta noche no ha dormido. ¿Una bolita de esto? Eso es lo que nos trajimos de Tailandia, el ginseng. El ginseng, que nos vendió el abuelo. Que... Venga, que en Tailandia nos hizo mucho efecto. Es que con lo que nos falta un macho. Dame dos. ¿Qué te hace el mismo efecto? Qué bueno. Sí, claro. Entonces me quería tancar en la tienda. ¿No te acuerdas? ¿Esto es lo más fuerte que os metéis? Que hombre, luego tienes una úlcera como de esas viejas que utiliza uno, pues ya ves. Analgilasas, analgésicos que cuando el cuerpo está cansado pues viene de puta madre. Y esto que llevo tomándolo pues hace como unos 6 meses por culpa de una úlcera que se me quiere apoderar, pero no creo que lo vaya a conseguir. Exacto. Aunque yo creo que tampoco se te vaya, ¿sabes? La tratas muy bien, la llevas mucho de fiesta y la úlcera te queda aquí, no me marcho. No, pero el tipo que me enseña a tratar todo eso, lo único que tengo que hacer es comer a las horas que tengo que comer y no cambiar los horarios tanto, ¿no? Pero ya ves, cada fin de semana... Las horas que son y nosotros aquí de todo, tío. Oye, dime. Se va acercando la hora, ¿eh? Venga, vámonos, porque a las 6:30... ¡Celia! Cariño. Me la voy para allá. ¿Has acabado con el tema de las camisas para llevármelas? Los parasoles, pero es que no me sale bien. Voy. ¡Ay, Dios! ¿Qué te vas a hacer, moñito? Vive con Celia, de 24 años. Tienen una hija de 11 meses. Celia acaba de levantarse para acudir a la fiesta. Generalmente cuando intentas maquillarte algo especial y algo de lo más normal, algo fuera de lo normal, siempre te pringas, se te va el rímel, se te corre el eyeliner, se te va un morrito más para arriba que el otro.